Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias, Nelson. Un placer para nosotros estar aquí en EALDE. Gracias a todos los asistentes, que vemos que son muchos. En primer lugar, centrar un poco la presentación. Lo que vamos a tratar deriva de nuestra experiencia práctica en la implementación de estos programas. Nos dedicamos a la consultoría, como ya podéis ver en la propia presentación. Y lo que os vamos a comentar es la parte más práctica, partiendo, eso sí, de un inicio ahora un poco más teórico para referenciar cuál es la situación de los programas de compliance y posteriormente entrar en una fase de comentarios prácticos. Ahí quiero también especialmente que podáis plantearnos las consultas o dudas a la finalización de la misma y poder debatir también con vosotros sobre los aspectos que consideréis. Bueno, lo que hemos asistido en los últimos años como introducción es a dos fenómenos, ¿no? Dos fenómenos que están ligados entre sí, que son simultáneos. De un lado, el aumento de la presión regulatoria, es decir, las legislaciones de los diferentes países, especialmente OCDE, cada vez exigen más acreditación de diligencia debida por parte de las empresas o más autocontrol empresarial del cumplimiento normativo, y eso se traduce necesariamente en un influjo que hace que las empresas desarrollen mecanismos de autocontrol empresarial o de cumplimiento que se denominan compliance. Es verdad que cuando se habla de compliance en España en los últimos años, ahora ya no tanto, pero en los últimos años se había ligado mucho a compliance penal, es decir, por dos reformas que hubo en su día del Código Penal en 2010 y en 2015 que introdujeron la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero actualmente se está hablando, sobre todo a raíz de la nueva UNE ISO 37301, es el estándar de referencia en materia de compliance a nivel internacional, de un compliance más 360, es decir, que toca diferentes ámbitos normativos. Y esto es así por dos motivos principalmente, y ahora vamos ya a dos motivos prácticos. De un lado, porque son diferentes las normativas que a nivel de la Unión Europea y a nivel nacional están incorporando la misma estructura de acreditación de licencia de vida, es decir, una estructura que luego os explicará Elena, de riesgos, controles, alertas, unidades de control y verificaciones periódicas. Y, en segundo lugar, porque las empresas han descubierto que hay una serie de sinergias relacionadas con tener estrategias de compliance o de cumplimiento normativo expansivas que afecten a diferentes ámbitos normativos y no solo a la prevención de delitos. Esto era una consecuencia lógica y también tiene que ver con el influjo especialmente de tres áreas. Ciberseguridad, donde se están produciendo problemas y donde la normativa parece que no termina de llegar a tiempo, y esto se podría extender prácticamente a todo lo que se denomina economía digital. Protección de datos, donde se ha producido un terremoto, por lo menos a nivel europeo, pero también a nivel de Latinoamérica, con cambios importantes en determinados países, con la protección de datos de carácter personal, en el caso de Europa, con un incremento exponencial de las sanciones que pueden imponerse a empresas y que se están imponiendo a empresas ya por lo que se denominan brechas de seguridad o por fugas de datos personales de clientes usuarios. Y, en tercer lugar, por el aumento también de la prevención del blanqueo de capitales, que es una de las estrategias o pilares fundamentales de la Unión Europea y que también parte de una estrategia de autocontrol empresarial. En definitiva, todo esto deriva de una incapacidad, entre comillas, o una renuncia por parte del Estado ante la falta de medios y ante la complejidad o mayor tamaño, también mayor volumen de las propias empresas de controlar cualquier incidencia previa, es decir, de forma preventiva, evitar cualquier tipo de supuesto de incumplimiento normativo delictivo, y eso hace que los estados, los legisladores, trasladen esa responsabilidad a las empresas para que sean ellas mismas quienes tengan la obligación de tener estos sistemas de accountability, estos sistemas de prevención, de control y de trazabilidad que permitan, ante la aparición de un incidente, demostrar que la compañía o no tenía la voluntad de que eso se produjese o que disponía de controles eficaces para su evitación. Si os vais a un informe que es público y que aquí os referencio, que es Risk in Focus, hace no relativamente mucho se publicó el del 2021, donde también hay una predicción de riesgos para el 2022, pues veréis con sorpresa, en algunos casos, creo que me he pasado la primera, ahí está, que los riesgos relevantes, los riesgos más relevantes para las empresas, es verdad que empiezan por ciberseguridad y protección de datos y esto está relacionado con la digitalización. Esto es un estudio que parte de la opinión de 700 auditores internos de 12 institutos internos, de auditores internos, perdón, europeos, entre ellos España, con lo cual es una buena muestra de qué les preocupa a las empresas europeas en estos momentos, pero yo creo que es prácticamente extensible a nivel mundial, con salvedades quizá en determinados países de Asia. Y lo que vemos es, en primer lugar, ciberseguridad y protección de datos, pero en segundo lugar vemos cambio regulatorio y normativo. Y esto está ligado a compliance, esto está ligado a cumplimiento. Es decir,
Es verdad que uno de los principales problemas, y empezamos ya a enumerar algunos de los problemas que tienen que ver con compliance, y no estamos hablando de compliance penal, sino como digo, en compliance en sentido amplio, tiene que ver, por ejemplo, con cómo las propias empresas tienen a veces dificultades para realizar el monitoreo legal y saber qué normas les aplica, cuáles de las normas que les aplica están cambiando y a qué velocidad están cambiando. O sea, por ejemplo, hablábamos antes de prevención del blanqueo de capitales, se ha traspuesto no hace mucho con el Real Decreto 721 la quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales y la realidad es que va a haber más. Ese cambio regulatorio también ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que la Unión Europea ha adoptado una estrategia normativa o de producción normativa, digamos, legislativa, de intentar acompasar los cambios tecnológicos con nuevas normas. Esto puede ser debatible si es acertado o no, pero la realidad es que genera mucha normativa y genera muchos deberes de autocontrol del cumplimiento o muchos deberes también de reporting. De hecho, si veis el riesgo número 11, pasa por gobierno corporativo y reporting, pero esto a su vez está afectando a los ámbitos que se relacionan. Por ejemplo, que aparezca el riesgo de terceros en 9ª posición no es baladí, es decir, esto se debe, por ejemplo, a que ese estándar que os comentaba antes, la ISO 37301, ahora incorpora entre las obligaciones en los análisis de riesgo el analizar los riesgos de terceros. ¿Vale? La cultura de cumplimiento se hace un elemento fundamental en cuanto a que la empresa ya tiene unas amenazas lo suficientemente serias. Estamos hablando de que hay empresas que han recibido multas millonarias en materias de prevención del blanqueo de capitales o de protección de datos. En la medida en que las amenazas crecen, la intención o la voluntad corporativa de prevenir realmente, es decir, pasar de la cosmética en compliance a una prevención real de estas incidencias y de estos delitos, hace que se multiplique, que aumente de valor, ¿no? Y en ese aspecto, pues las empresas han descubierto que uno de los elementos más importantes para hacer realidad esto es que la gente conozca que existen procedimientos, el sentido que tienen esos procedimientos y cuál es realmente el objetivo de la empresa con respecto a los mismos. Y por eso ese incremento también de la importancia de la cultura del conocimiento, del cumplimiento, de la cultura corporativa, ¿no? Si vemos la previsión de riesgos en la perspectiva de 2025, pues la verdad es que no varía mucho, es verdad que la digitalización sube, pero el cambio regulatorio y normativo va a seguir estando y aparecen otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el medio ambiente, con cambio climático, sostenibilidad, economía circular. Esto también es reflejo de la intención que ya han manifestado diferentes organismos europeos de regular en ese sentido. Ahí tenéis el enlace, por si queréis ver la versión original del informe, que son, no sé si es un centenar de páginas aproximadamente, quizá algo menos, pero la verdad que yo os lo recomiendo, además máxime considerando que es un informe gratuito y abierto al que podéis acceder con una simple búsqueda en Internet. Creo que no nos sirve para comprender todo lo que es compliance, pero sí que nos sirve para vislumbrar cuáles son estos riesgos y por qué están apareciendo, ¿no? Sobre todo, como digo, ligado a dos fenómenos. De un lado, ligado al fenómeno del desarrollo del auge de la economía digital. De otro lado, ligado también a determinadas iniciativas legislativas que se sabe que la Unión Europea está persiguiendo. ¿Vale? Bueno, como os decía, para completar esta exposición inicial y poder pasar a otros problemas ya más específicos de la implementación práctica de estos programas, lo que estamos viendo es que en diferentes áreas, todas ellas pivotan sobre una nueva idea de buen gobierno corporativo, aunque es cierto que está pendiente la conformación de un derecho de sociedades a nivel europeo, que es un objetivo que parecía cercano, pero que la realidad es que está bastante lejos, pivotan sobre el buen gobierno corporativo, es decir, cómo los administradores tienen entre sus deberes de diligencia el cumplir con la normativa legal vigente. En la medida en que esa normativa legal vigente empieza a trasladar las obligaciones de control a la propia empresa y exige esa acreditación de diligencia previa a la aparición de un posible incidente, pues tenemos como resultado que proliferan las normas de autocontrol empresarial o que llevan estructura de compliance, como luego os explicará Elena. En cuanto a estándares, pues también está habiendo una evolución. Es decir, tenemos, por ejemplo, como os decía, una UNE 19601 centrada en compliance penal, pero están apareciendo otras normas en otros ámbitos. Ahí hay un pequeño error donde pone una ISO 19601, quiere decir una ISO 37301, que es la nueva norma en materia de compliance. Por ejemplo, por poneros en contexto de otra de las normativas que están pendientes de transposición por parte de la Unión Europea, bueno, en este caso por parte de España, la nueva directiva de protección de los denunciantes, que también os comentará luego Elena, que van a afectar a prácticamente la totalidad de las compañías. Le voy a dar paso a ella, no sin antes
dejaros claro una idea de esta primera parte. Hemos dividido la presentación en 3 partes. De esta primera parte quiero que tengáis clara la idea de que más allá de compliance penal, es decir, de estos modelos o programas de compliance que las empresas están haciendo para prevenir delitos, la realidad es que los elementos que los conforman, que son los que veis ahí, están apareciendo con matices, pero están apareciendo en diferentes normativas, no solo de prevención penal, como pueden ser protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, están apareciendo en las normativas medioambientales, en la ley de cadena alimentaria, en diferentes ámbitos normativos, y esto es un elemento crucial para que las empresas identifiquen como riesgo fundamental el propio cambio normativo en sí, porque necesitan hacer un seguimiento de qué normas cambian, de qué normas les aplica y de qué implican esas normas, sino también ha impulsado de algún modo que la estrategia de compliance haya pasado de ser una estrategia únicamente de prevención de delitos a una estrategia más abierta, más 360, donde se intentan identificar riesgos de muy diferentes normativas y donde los controles son más transversales en la protección jurídica de la organización y también en la protección de la esfera jurídica de administradores y directivos, que como entenderéis pues está también de algún modo ligada o vinculada a determinadas decisiones corporativas. A partir de aquí le dejo a Elena con la segunda parte y luego nos vemos al final. Gracias, Juan Eugenio. Hola, buenas tardes o bueno, buenos días, según desde donde nos estéis escuchando. Nada, yo simplemente cogiendo, bueno, mi nombre es Elena Bralde, ya me ha presentado Juan Eugenio al inicio, pero bueno, si necesitáis cualquier cuestión para que sepáis mi nombre. Bueno. Voy a coger el hilo de lo que nos comentaba Juan Eugenio, en toda esta parte un poco más teórica quizá, y lo vamos a pasar a cuáles son realmente esos elementos en relación a los programas de cumplimiento que nos encontramos con la dificultad, ¿no?, de implementarlos de una forma práctica en lo que son las empresas, ¿no?, y las diferentes organizaciones. En relación con los elementos de los programas de cumplimiento, si bien es cierto que, como decía Juan Eugenio, todo empezó con una vertiente algo más penal, sí que es cierto que todos estos elementos se pueden extrapolar a ese compliance 360 del que nos ha estado hablando Juan Eugenio. Cuando hablamos de los mapas de riesgos, al final nos estamos refiriendo a la identificación de los riesgos. En este caso, como habíamos empezado hablando, hablamos de a lo mejor identificación de riesgos penales en un ámbito de los delitos que pueden afectar a la persona jurídica, pero bien es cierto que se pueden extrapolar a otras materias, como pueden ser laboral, como pueden ser competencia. De hecho, ya tenemos clientes que están iniciándose, digamos, en ese compliance 360, también en materia de sostenibilidad, bueno, todas estas normativas que están proliferando, ¿no?, en el ámbito global, realmente. Una vez hemos identificado esos riesgos, tenemos que pasar a ese establecimiento de políticas y procedimientos de control. Esto también es algo común a cualquier programa de cumplimiento, no solamente en España y Europa, sino también a nivel mundial, ¿no? Todos estos elementos, independientemente de la normativa de las diferentes normativas globales que puedan tener diferentes matices, ¿no?, al final todos los programas de cumplimiento parten, digamos, de esta columna vertebral. Una vez tenemos esos mapas de riesgos donde hemos identificado unos riesgos concretos de nuestra organización y establecemos una serie de políticas y procedimientos de control, también tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar una unidad de supervisión de control. En este caso puede ser Compliance Officer, puede ser unidad de cumplimiento, órgano de cumplimiento, comité de cumplimiento. Al final es verdad que hay libertad de forma, que en tanto en cuanto puede resultar un poco confuso cuando digamos que tendemos a implementar los programas de compliance, sí que es cierto que también nos da una cierta flexibilidad que ayuda, ¿no?, en la que es la implementación práctica en las diferentes organizaciones, porque también te permite un mayor grado de personalización, que luego veremos a continuación, que es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de implementar estos programas de cumplimiento. Los recursos y medios. Con los recursos y medios nos referimos sobre todo a los recursos financieros que se destinan a lo que son los programas de cumplimiento y también a los recursos humanos. Es decir, están, digamos, interconectados en cuáles son todos los recursos que las organizaciones destinan a lo que es la proliferación del compliance dentro de la empresa.
sistemas de alerta o de denuncias. Bueno, al final los canales de denuncias es una de las piedras angulares de los programas de cumplimiento en cualquier legislación. De hecho, vamos a ver a continuación brevemente unas pinceladas sobre la nueva directiva de la Unión Europea que está pendiente de transposición en España, precisamente de los canales de denuncias que, digamos, están reafirmando la importancia que tienen estos sistemas de alerta y de denuncia y de estas herramientas que se deben de poner a disposición de los empleados. Luego, por otro lado, tenemos la formación, ya lo ha adelantado mi compañero Juan Eugenio. Al final, una de las piedras también angulares, junto con el resto de elementos esenciales de estos programas de cumplimiento, es que los empleados y las personas que tienen que aplicar los diferentes procedimientos los conozcan. El hecho de no conocer los procedimientos hace que los empleados no sepan que tienen esas obligaciones. Entonces, bueno, al final también es una responsabilidad de la empresa y de los responsables de la implementación de los programas de cumplimiento el dar a conocer pues esas políticas, esos procedimientos, esos controles, cuál es la herramienta para denunciar que se ha implementado por la organización, y es algo que necesariamente necesitamos implementar a la hora de generar ese programa de cumplimiento dentro de nuestra organización. Y finalmente el monitoreo y una auditoría y evaluación continua. Al final todos estos programas de cumplimiento tenemos que mantenerlos actualizados, al final en muchas regulaciones, como decía Juan Eugenio, van proliferando todos los sistemas normativos y tenemos que estar, digamos, pendientes de todos esos cambios para poder introducirlos en nuestro programa de cumplimiento. Pero no solamente esos cambios externos de regulación, sino también los cambios internos de nuestra propia organización. Todas las organizaciones ahora se van moviendo cada vez más, van creciendo, van interactuando con diferentes países y toda esa interactuación se tiene que trasladar a nuestros programas de cumplimiento para mantener todos estos elementos esenciales que, como bien os decía, parten a lo mejor de esa perspectiva penal, pero que se pueden extrapolar cada vez más a un Compliance 360. Como os decía, vamos a dar unas breves pinceladas sobre la Directiva de 2019-1937 sobre la protección a los denunciantes de la Unión Europea, principalmente porque consideramos que es un ejemplo bastante claro de cómo cada vez más hay una exposición muy fuerte de la regulación en materia de cumplimiento normativo y cómo cada vez más se están fomentando los canales de denuncias. En este caso hablamos de un ámbito europeo que afecta a los países miembros, pero que entendemos que va a proliferar también a nivel global. Como os decía, el alcance, al final estamos hablando de una directiva de la Unión Europea, no solo aplicaría al sector privado, sino que también al sector público, que es algo bastante interesante y a tener en cuenta, y no solo serían canales corporativos en ese sentido, sino que también serían dirigidos a organismos regulados, y una de las recomendaciones que se hacen en relación a estos canales de denuncias es que incluso se abran a terceros, ¿no? Entonces, bueno, al final todas estas recomendaciones están introduciendo y todo lo que nos indica la directiva están introduciendo dentro de la normativa ya una cierta obligatoriedad que a día de hoy en España, por ejemplo, solo existe para los sujetos a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Cuáles son las principales garantías que nos otorga esta directiva? Bueno, principalmente la confidencialidad, que en el espíritu de la ley se puede entender que habla incluso del anonimato, aunque dentro de lo que es el texto legislativo hablamos de la confidencialidad. Pero al final ahí lo que nos están dando a entender es que todos los denunciantes van a poder gozar de esa confidencialidad, incluso del anonimato, y además de una garantía antirretaliación. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los denunciantes que vayan, digamos, a dar una comunicación de buena fe, en ningún caso se va a tener una retaliación en su contra. Es decir, que a no ser que se pruebe de facto y expresamente que se ha hecho una denuncia o se ha hecho alguna comunicación a través del canal de denuncias o de la herramienta o software que se haya proporcionado a los empleados para este fin, a no ser que se compruebe que es una denuncia, como os decía, disculpad, de mala fe, en ese caso es el único caso en el que se podría generar una sanción precisamente por el hecho de que haya sido de mala fe, pero cualquier otra denuncia que haya sido realizada de buena fe tendrá siempre la protección, digamos, de esta directiva. Ahora os voy a dar unas simples pinceladas sobre lo que son las evaluaciones de riesgos penales, porque sí que es verdad que es uno de los elementos más complejos que nos encontramos a la hora de implantar los programas de cumplimiento de forma práctica, ¿vale? Hemos visto en un primer momento todos estos elementos esenciales. Uno de ellos era el mapa de riesgos y ese análisis de riesgo. Queríamos pararnos aquí brevemente
sobre cuáles son las metodologías de análisis de riesgos, porque a la hora de implementar de manera práctica los programas dentro de cualquier empresa, cuando llega un cliente, digamos que es el primer paso, ¿no?, a partir del que se va a vertebrar el resto de los controles, de las políticas, cuál va a ser el órgano de cumplimiento, etcétera, porque a raíz, ¿no?, de esta evaluación de riesgos penales y de este mapa es donde ya vamos a poder, digamos, establecer cuáles son los siguientes pasos. De cara a establecer una evaluación de riesgos penales, hay que tener siempre en cuenta, por un lado, el riesgo inherente, que es el riesgo que va a tener cualquier tipo de compañía por el mero hecho de su actividad. Os ponemos un ejemplo que nos parece siempre bastante gráfico, que es, por ejemplo, una entidad financiera siempre va a tener un riesgo inherente de un delito de blanqueo de capital, siempre dependiendo del ámbito jurídico en el que nos estemos moviendo, pero poner un ejemplo bastante generalizado que nos pueda servir a todos. Y en el caso de una empresa, por ejemplo, una organización que se dedique a temas de alimentación que va de cara a un consumidor final, siempre vamos a tener también un riesgo contra la salud pública, porque al final estamos dando un alimento a un consumidor final, ¿no? Entonces, bueno, esto a grandes rasgos para que entendáis a qué nos referimos con el riesgo inherente, ¿no? Independientemente de todos los controles que yo pueda interponer en una entidad financiera, controles de blanqueo de capitales o en una empresa de alimentos, cogiendo los ejemplos que habíamos dado, en relación en la empresa de alimentos, por ejemplo, con todos los controles de calidad que hayamos podido interponer, todo esto no va a quitar el riesgo inherente que yo tengo, que es de cometer un delito de blanqueo de capitales en la entidad financiera y de cometer un delito contra la salud pública en la parte en la empresa de alimentación, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el riesgo inherente que yo tengo. Y luego, por otro lado, ¿cuál es el riesgo residual? El riesgo residual es, una vez yo aplico una serie de controles, en este caso, si yo tengo en una entidad financiera un programa de prevención de blanqueo de capitales, son unos controles que yo he establecido como entidad financiera para evitar incurrir en ese delito, y en el caso de que yo ponga un protocolo de calidad dentro de una empresa de alimentación, estaré interponiendo ahí una serie de controles que me van, digamos, a mitigar el riesgo de cometer un delito contra la salud pública, ¿vale? Entonces, ahí de esta forma tenemos lo que es el riesgo inherente y una vez aplicamos los controles que yo ya he establecido y hacemos una ponderación, tendríamos lo que sería el riesgo residual, que es el con el que nosotros trabajamos de cara ya a elaborar los siguientes pasos en el programa de compliance, ¿vale? No queremos quitaros mucho más tiempo en lo que se refiere a lo que es la evaluación de riesgos penales, pero sí que entendáis que hoy en día con los estándares con los que trabajamos en materia de compliance, a la hora de calcular el riesgo inherente sí que tenemos que aplicar lo que llamamos probabilidad por impacto y tener en cuenta una serie de factores objetivos de la organización. ¿Esto por qué? Porque al final lo que se busca es objetivizar de alguna manera los riesgos que yo voy a detectar dentro de una compañía. Entonces tendré que tener en cuenta de cara a elaborar ese mapa de riesgos el tamaño de la organización, el sector en la actividad en el que me muevo, si trabajamos en un sector regulado, si trabajamos en un sector que no es regulado, si hay una serie de antecedentes sancionadores, si tengo una estructura societaria muy compleja, si es una estructura societaria más simple, si estoy trabajando de carácter global y de manera internacional o si lo estoy haciendo de una manera nacional y mucho más controlada, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis de riesgos para que no sea, digamos, los análisis que se hacían en un primer momento cuando se inició toda esta materia de compliance, que eran mucho más generalistas y no se tenían en cuenta, digamos, todas estos factores de una manera tan pormenorizada, ¿no? Y en cuanto al impacto, bueno, pues tendremos que tener en cuenta el daño reputacional y las posibles sanciones que se puedan derivar de eso. Las posibles sanciones que no solo van a ser económicas, sino que también pueden implicar otro tipo de prohibiciones de contratación o en algunos casos se puede incluso detener la actividad. Bueno, como veis, simplemente en esta slide, para que entendáis para cuando os pasemos la presentación, a qué se refiere abajo con la escala de colores de muy bajo, alto, medio, indiferente y moderado, básicamente al final, como os decía, esto se hace a través de una fórmula matemática a la que hay que aplicarles ciertos valores y una serie de mediciones para poder, digamos, darle esa objetividad que os contaba que se intenta hacer a través de estas evaluaciones de riesgos penales para que no sean, digamos, tan subjetivas como en muchas ocasiones se puede entender que son. Y luego antes de darle ya paso a Juan Eugenio, vamos a hablar un poco más sobre lo que son la eficacia de los controles y hablaros un poco más de lo que es, en nuestra experiencia, lo más complicado de implementar dentro de los programas actuales de compliance, ¿no? Al final, uno de los principales problemas con los que nos encontramos
como os decíamos al principio, es precisamente la personalización del programa de compliance, ¿no? Al final, esta personalización requiere tiempo, requiere también mucha coordinación con el cliente. Voy a enlazar además ahí con uno de los elementos que ponemos en la diapositiva, que es la diligencia debida con terceros. Precisamente uno de los procedimientos que más nos cuesta siempre personalizar y cerrar con los clientes son los procedimientos de compras, de diligencia debida de terceros, de selección de proveedores. ¿Por qué? Porque al final todo esto que os hemos contado a lo mejor a nivel teórico puede sonar muy lógico y muy bonito, si me permitís el término coloquial, pero a la hora de la verdad tenemos que contar con que estamos en una organización que ya puede tener procedimientos previos instaurados, que al final de cuentas tiene ya su sistema de operaciones montado. Entonces, a la hora de generar todos estos procedimientos y todos estos controles, digamos que lo que tenemos que intentar es no interferir con lo que ya está, digamos, engrasado en esa maquinaria y con todos los procedimientos operativos y que están dirigidos a negocio, ¿vale? Que en su caso nosotros digamos que tenemos que reforzar. Entonces es importante que se personalice el programa de compliance y que se haga también, digamos, contando con lo que ya existe dentro de la organización, intentando siempre facilitar los procesos de negocio dentro de la organización, ¿no? Siempre se dice que compliance muchas veces, digamos, es como una pared que no deja que avance y todo lo contrario, lo que intentamos cuando estamos implementando programas de compliance para nuestros clientes es todo lo contrario, es simplemente dar soporte a negocio y ayudar con los programas de cumplimiento a reforzar no solo reputacionalmente, sino también de cara a tener un programa de cumplimiento que fortalezca todos los procesos internos, ¿no? Entonces es importante esta personalización tenerla muy en cuenta a la hora de desarrollar todas las políticas y todos los procedimientos, porque es verdad que tenemos a lo mejor un código de conducta que por supuesto tendrá que imprimir el carácter de la organización concreta, pero no va a interferir tanto con procedimientos más operativos como el que puede ser, como os decía, el de diligencia debida de terceros, en la que tienes que tener en cuenta cuántas personas hay dentro de la organización, si realmente hay personal suficiente para realizar un procedimiento de diligencia debida de terceros muy pormenorizado en el que se haga un screening a todos los proveedores, si simplemente tenemos que hacer unos indicadores para que se haga el screening sobre una serie de proveedores en el que hemos detectado un riesgo mayor. Es decir, tendremos que ponderar eso en relación con la organización. Luego esto también se enlaza directamente, como os decía, con los recursos e inversión en materia de compliance. Es decir, yo tengo que ver con qué recursos cuento para establecer eficazmente estos controles, porque si no cuento con esos recursos y con con esos empleados para llevar a cabo todas esas políticas y esos procedimientos que estoy desarrollando, entonces realmente estamos hablando de un compliance cosmetic, que se llama. Es decir, es casi peor tener un procedimiento y no cumplirlo a tener un procedimiento más sencillo, aunque creamos que tiene unos estándares muy básicos, pero que sí que se esté cumpliendo. Y así, de facto, cuando yo esté realizando toda esa labor de auditoría y de monitoreo interno, voy a poder decir, oye, pues este procedimiento, aunque sencillo y con estándares muy básicos, sí que se está cumpliendo en la otra organización. Siempre vamos a tener tiempo para mejorarlo, para complicarlo, para que si la organización crece y se destinan más recursos a compliance, podamos enriquecer este programa de cumplimiento, pero siempre es mejor tener menos, pero cumplir con ello, a tener más y que sea, digamos, lo que llamamos un compliance de papel o cosmetic compliance, que lo único que va a generar es una falta de evidencia sobre el funcionamiento de nuestro programa de cumplimiento. Y bueno, luego finalmente todo esto que os hemos estado contando va muy enlazado con ir generando poco a poco en la organización una cultura de cumplimiento. Eso es algo que es muy complejo y que lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final esto es una cuestión del día a día, de formación, de que todos los empleados y todas las personas que tienen que cumplir con nuestro programa de cumplimiento se vea implicada en él, lo conozca, entienda el porqué de esos procedimientos, y esto es algo que se va consiguiendo poco a poco, con el tiempo, con una formación continuada, con comunicación constante, con una ejemplaridad importante desde el tone at the top, ¿no? Esto al final siempre tenemos que tener esa ejemplaridad por parte de la alta dirección, porque al final, digamos, es el que va a imprimir el carácter de la organización y es el que, digamos, va a predicar con el ejemplo. Entonces, en este sentido, si no contamos con esa ejemplaridad, con ese liderazgo y con
con ese impulso, ¿no?, de la alta dirección, al final va a ser muy difícil generar esta cultura de cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, por hacer ya así una breve recapitulación y darle ya paso a Juan Eugenio para que termine con esa tercera parte, que como os decía habíamos dividido la charla en 3 partes. Digamos que los problemas más prácticos que nos encontramos a la hora de implementar estos programas de cumplimiento, como os decía, es esa personalización, ese contar siempre con los recursos y con esos factores objetivos que tienen las compañías y que tienen las organizaciones, y el ir generando poco a poco esa cultura de cumplimiento que siempre, digamos, que se puede ir mejorando, pero bueno, se resiste muchas veces, ¿no?, por esa, a lo mejor, falta de recursos y falta de inversión en materia de compliance, que por suerte cada vez se están destinando más recursos porque, bueno, como decía Juan Eugenio, cada vez hay una cultura en relación con compliance mucho mayor, incluso ya da oportunidades comerciales el hecho de tener programas de cumplimientos fuertes dentro de las empresas, porque cada vez es una demanda de mercado y social mucho mayor, y todo esto cada vez, por suerte, se está impulsando de manera más exponencial, pero es importante saber que nos encontramos muchas veces con estos problemas a la hora de implementar de manera práctica estos programas de cumplimiento. Y sin más dilación le paso la palabra a Juan Eugenio para que termine con la charla, y cualquier duda, pues al final de la sesión estamos pendientes. Muchas gracias, Elena. Bueno, yo creo que Elena lo ha explicado perfectamente. Hemos entrado ya el tiro de algunas de las problemáticas que ahí aparecen. Ella también os ha adelantado alguna que no hemos incluido, porque no podemos incluir todas. Por ejemplo, la relación entre diferentes unidades de cumplimiento en la empresa no siempre es fácil. Es decir, en empresas más pequeñas es más sencillo, pero en determinadas empresas más complejas, donde en algunos casos la normativa te obliga a tener determinadas unidades de cumplimiento, incluso por normas sectoriales, hablo por ejemplo del sector financiero asegurador, pues tienen que coincidir a la vez la existencia de un órgano de cumplimiento normativo en sentido amplio, de un compliance officer o un comité de cumplimiento normativo en el ámbito penal. Tiene que coincidir a la vez la existencia de un DPO, de un delegado de protección de datos, que en España, por ejemplo, son obligatorios en determinadas empresas, también en la Unión Europea en otro número de empresas más pequeño. La existencia de un OCI en materia de prevención blanqueo, es decir, tenemos también que relacionar diferentes unidades entre sí. Sintetizando todo lo que nos ha contado muy bien Elena, básicamente tenemos 3 tipologías de problemas con respecto a la implementación de los programas de cumplimiento. Hay unos problemas, que tienen que ver con la relevancia que la organización le da a la materia de compliance, y esto se relaciona pues con toda la parte de ejemplaridad, liderazgo, tone at the top, cultura de cumplimiento, recursos, personalización, es decir, en la medida en que la organización no se toma en serio todo lo relacionado con compliance, pues sucede que los programas terminan siendo normalmente peores. Eso también se está mitigando, entre comillas, y esto también es debatible, a base de mayores amenazas por incumplimientos en determinados ámbitos normativos, ¿vale? Hay un segundo escenario que tiene que ver con una cierta inseguridad jurídica, que es uno de los principales problemas que se le achacan a las normativas de autocontrol del cumplimiento empresarial. ¿Por qué? Porque todas estas normativas pivotan sobre la idea de que la empresa puede disponer de controles eficaces. ¿Qué es un control eficaz? Bueno, este es el tema del buen padre de familia, la acreditación de diligencia debida. ¿Qué sucede? Determinar cuándo un control es o no eficaz no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque la normativa no siempre, o casi nunca, mejor dicho, nos da pistas sobre qué considera eficaz. ¿Es eficaz en la medida en que no se produzca el incumplimiento normativo o el delito? Bueno, pues está claro que sí, ¿no? No es que sea eficaz el control, es que no se va a someter a juicio el mismo. Es decir, si el incidente no se termina materializando, pues es obvio que vamos a considerar que el control es eficaz, no a nivel de auditoría ni a nivel interno, pero sí a nivel jurisdiccional o a otros ámbitos, dado que no se va a abrir una problemática. Pero ¿qué sucede cuando se materializa? Cuando aparece el delito y cuando aparece un determinado incumplimiento normativo. Bueno, pues lo que sucede es que estas normativas intentan eximir o permitir a la empresa poder eximirse o poder minorar esa sanción jurídica en la medida en que puedan acreditar que no era su voluntad que aquello se produjera o que aquello deriva de que alguien se ha saltado los controles preexistentes, pero que estos respondían a la suficiente
armonía o las suficientes características para evitar ese tipo de materialización de incumplimientos o de delitos. Esto no es fácil. No es fácil, lo primero, porque hay que ponderar por el tipo de sector, hay que ponderar por el tipo de organización. Esto va a tener un desarrollo en la vía jurisdiccional muy importante en los próximos años e incluso diría en las próximas décadas. Y nosotros aquí la única recomendación que podemos hacer va en dos líneas. De un lado, en trabajar con estándares internacionales, si estamos hablando, por ejemplo, seguridad de la información, pues trabajar con 27001, etcétera. Es decir, trabajar con los estándares internacionales que, de acuerdo a la ponderación del sector y del tamaño de la empresa, sean razonables. Y de otro lado, trabajar con las mejores prácticas que estén haciendo empresas parecidas del mismo sector, o también en aquellos controles que se haya podido alcanzar un grado de optimización, ¿no? Bueno, no hay una piedra angular perfecta para resolver esa ecuación. Esa inseguridad jurídica también la podemos extender al ámbito de la economía digital. ¿Por qué? Porque, como os decía, la Unión Europea intenta que la normativa persiga la tecnología y eso genera ciertos ámbitos de inseguridad jurídica. Fijaos que llevamos unos cuantos años ya hablando, por ejemplo, de Bitcoin y de criptomonedas y, sin embargo, se acaba de transponer la quinta directiva europea en materia de prevención blanqueo que afecta especialmente en el ámbito de criptomonedas. Es decir, cuando se intenta regular un tema, la realidad es que ese ámbito ha evolucionado y nunca se consigue que la regulación persiga a la tecnología al mismo ritmo, de forma que se crean lagunas, se crean espacios no regulados, se crea inseguridad jurídica porque las compañías no saben hasta qué punto aquello que realizan puede suponer un problema o no. Creo que alguien tiene la mano levantada. Si te parece, porque es... Estoy intentando verlo, pero no sé dónde se puede ver. ¿Dónde? No, tenía alguien la mano levantada. Bueno, si os parece, ahora después al final vamos a dar paso para que podáis plantearnos las preguntas que queráis. Como os decía, ¿cuál es la tercera problemática? Pues la complejidad, ¿no? Hay veces que las compañías quieren destinar recursos, quieren resolver esas incidencias que pueden tener con estas normas y esas inseguridades jurídicas que hemos comentado, pero también se ven con problemas de que tienen una actividad sumamente compleja o que están en múltiples jurisdicciones y también en que tienen muchos controles que no están protocolizados o formalizados. Y eso lleva una tarea también en el tiempo pues bastante importante y claro, es una tarea en el tiempo que a nivel interno puede entenderse, pero a nivel de un regulador o de un organismo externo pues no se entiende con la misma facilidad porque lo que presumen es que lo tengas totalmente complementado, ¿no? Y en marcha. Bueno, aquí hay algunos de los enfoques de los que os queríamos hablar, no sé si va a dar tiempo a todos, pero la realidad es que compliance hoy se está llevando al terreno de la toma de decisiones y de la dirección estratégica, se está llevando también al ámbito de la diligencia de vida, en muchas ocasiones con motivo también de due diligence, de compra de empresas, de signo de empresas. Se ha pasado a un enfoque, o entendemos que por lo menos hay una tendencia por la cual se pasa a un enfoque preventivo, donde las empresas entienden que empieza a ser, no solo por el ámbito de la sanción jurídica, sino también por riesgos reputacionales que son muy difíciles de controlar y más en esta época de exposición mediática, a un enfoque preventivo, es decir, se prefiere un enfoque preventivo frente a un enfoque reactivo de defensa corporativa. Existen cambios sociales también y de transformación digital que están llevando a una mayor relevancia a todas estas normativas. Se está poniendo cada vez más énfasis en la cadena de suministro, en la cadena de relaciones de la compañía, en los stakeholders, en todos estos terceros. Esto deriva también de determinados cambios que están sucediendo en la Unión Europea. Por ejemplo, se ha cambiado la normativa de divulgación de información no financiera, es decir, va a haber una obligación, ya existe una obligación para determinadas empresas, a partir de 500 empleados, ahora se va a cambiar a partir de 250 en diciembre, que va a hacer que las empresas tengan que reportar un volumen ingente de información y de transparencia, entre comillas, de todas estas normas y de su funcionamiento y de determinados aspectos especialmente relativos con la parte de, digamos, de compliance laboral y también relacionado con temas de igualdad, de prevención del acoso, etcétera. Pero a su vez existen otras normativas específicas, por ejemplo, en cuanto a información de pequeños accionistas. Es decir, lo que tenemos es un cúmulo de obligaciones, ese cambio normativo que aparecía en el segundo lugar de las empresas europeas en cuanto a los riesgos que detectaban,
que implican un esfuerzo, como antes os comentaba Elena, y que tiene que ser acompasado con recursos. Esto es el cambio de un paradigma, el cambio de una cultura corporativa. Como todo cambio, pues no es fácil, entendemos que sí que es imparable, pero no es fácil. Y la realidad es que en eso es en lo que se trabaja actualmente, en algunos sitios con mayor facilidad y en otros sitios pues de un modo todavía más lento, ¿no? Eso que aparece ahí como comply or explain es el principio de cumplir o explicar que ha regido siempre la Unión Europea. Era algo que se relacionaba en los inicios de la parte de compliance y de responsabilidad social corporativa como el elemento crucial y que ahora pues ha pasado a un segundo plano, es decir, ahora ya la prioridad es cumplir y la obligación en caso de no cumplir es explicar. Ya no es una alternativa, sino que van ligadas la una con la otra, ¿no? Bueno, no sé si queréis plantear preguntas porque me parecía que alguien tenía la mano levantada. No sé, Nelson, si estás por ahí y podemos dar paso a algún turno de preguntas. Bueno, Juan, podríamos pasar al turno de preguntas. De esta forma desacoplamos el panel Sí, y había alguien, nos aparecía alguien con la mano levantada que no hemos conseguido ver quién era. inicialmente fue Melchor Almeida Quintana, que levantó, igual que Ali la dejó levantada, pero bueno, podemos hacer, digamos, caso omiso a la manito y que los asistentes puedan escribir sus preguntas por medio del chat y así mismo las podemos leer y ustedes las pueden responder. Sí, sí, por nuestra parte ningún problema. Veo ahí dos personas que son Mirna y Melchor que tienen la mano levantada. No sé si... Sí, no, mira, aquí también nos preguntan que expliquemos un poco más sobre el Cosmetic Compliance. Ajá. Nos pregunta Manuel Avilés. Manuel Avilés. Bueno, pues si quieres empezamos, Nelson, por esa pregunta y pasamos ahora a las que tengan el resto de las personas que están levantando la mano, que veo ahí a Edwin Posadas, Melchor y Mirna. ¿Contestas tú la de Cosmetic Compliance? Sí. Elena? En relación a Cosmetic Compliance, digamos que al final compliance no deja de ser una materia que es bastante novedosa. Sí que es verdad que, bueno, que proliferó un poco más en Estados Unidos en los años 70 y ahí, a partir de ahí, digamos que en Estados Unidos sí que está algo más asentada, pero lo cierto es que a nivel global y a nivel europeo es una materia bastante nueva. Y es cierto que, digamos, la tendencia inicial era realizar lo que nosotros llamamos mucho papel, por decirlo de alguna manera, muchos procedimientos, digamos, a hacer políticas de compliance de 100 páginas en las que se recogía la teoría, se recogía el código penal en el caso de España, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, esto luego no se traducía a nada práctico, es decir, yo tenía 7 procedimientos de compliance dentro de mi organización o incluso más, en los que se documentaba pues todo lo que era la materia legislativa, por decirlo de alguna manera, pero eso no se traducía a ningún tipo de control práctico dentro de lo que era la organización. ¿Vale? Entonces, al final, aquí en España también se conoce como compliance de papel, digamos que a un nivel internacional es más conocido como cosmetic compliance y básicamente lo que se refiere con ese término es que las empresas, digamos, hacen que tienen un programa de compliance, pero a nivel, digamos, práctico, lo único que tienen son procedimientos que luego no se aplican a la práctica. Entonces, esto al final, como era algo mucho más común en años, digamos, anteriores, ahora cada vez se tiende a hacer menos compliance cosmetic y que sean programas de cumplimiento mucho más prácticos, porque al final lo que tenemos que demostrar, como bien ha explicado Juan Eugenio, es la eficacia de todos esos controles y de todas esas políticas y procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, al final es esta, digamos, de aparentar que tengo un buen programa de compliance, pero realmente no tener nada introducido en la práctica, por decirlo de una manera algo sucinta. Yo creo que ha dicho la palabra clave, ¿no? Que la palabra clave que define la cosmética en compliance es apariencia. Es decir, sí. Al final lo que se trata es, quiero dar una apariencia de que he creado una serie de documentos que van a proteger a la empresa cuando en realidad estoy simplemente intentando pasar el expediente, no cubrir el expediente y de cara al exterior parece aparentar que tengo una serie de políticas. Esto sobre todo porque se produjo, complementando lo que muy bien nos ha explicado Elena, pues porque se intentó pasar de golpe de esa responsabilidad social corporativa a lo que es compliance. Y la responsabilidad social corporativa, al menos en España, y yo creo que en la mayoría de los países, está muy relacionado con el terreno ético. ¿Qué sucede? Que yo en un código ético puedo expresar que soy una empresa magnífica, es decir, que voy a cumplir el medio ambiente,
que voy a proteger el medio ambiente, que voy a cumplir con todo tipo de normativas, pero la realidad de la empresa puede ser luego otra muy diferente, ¿no? Entonces, en la medida en que los planes de compliance se alejan de la realidad y entran en el terreno del buenismo y en el terreno de las promesas de buen comportamiento, pues entendemos que es cosmética y es un término bastante utilizado en compliance. Nelson, no sé si damos paso porque es que veo varias manos levantadas y no sé cómo darles paso, que es lo que me da rabia. Bueno, pienso que de pronto más bien no hagas caso a las manitos, sino a las preguntas que están escritas en la sección de preguntas que te aparece ahí, y porque es la conversación que va de atrás desde que inició el webinar. Sí, tenemos ahí otra que plantea Lourdes, estoy viendo. Lourdes nos plantea qué estrategia recomienda para aplicar la debida diligencia. Bueno, esta es la pregunta del millón de euros, ¿no? Vamos, es una pregunta realmente complicada por lo que os decía, porque hay una cierta inseguridad jurídica en cuanto a lo que se denomina un control eficaz, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. ¿Qué se considera diligencia debida? Bueno, diligencia debida es el esfuerzo real que la compañía hace para cumplir con la norma o para evitar que se materialice un riesgo. ¿Cómo puedo acreditar esto? Que me imagino que es por donde va tu pregunta. Bueno, pues esto lo tengo que acreditar con dos tipos de indicadores, porque denominamos trazabilidad. ¿Qué tipos de indicadores? En algunos casos pueden ser indicadores cuantitativos. Es decir, ejemplo, si yo quiero evitar supuestos de corrupción y en determinadas compras establezco como sistema que se supervisen por áreas diferentes o con un sistema de evitación de conflicto de interés donde evite que alguien contrate directamente con un familiar sin que alguien más lo revise para intentar encarecer ese producto y que podría perjudicar a la empresa, pero que también podría beneficiarla en la medida en que obtiene un contrato a través de un pago ilícito, etcétera. Si yo tengo un control dedicado a eso, pues hay un indicador cuantitativo que es comprobar en cuántas compras superiores a ese importe se ha realizado ese control. Y es un indicador numérico, cuantitativo, exacto, matemático, ¿no? Entonces uno va a decir, oye, en 7 compras lo has aplicado 7 veces. ¿Qué sucede? Que hay muchos controles y muchas políticas, especialmente anticorrupción, donde necesito también disponer de indicadores cualitativos, porque en ocasiones no tengo esos números, no tengo esa estadística, pero necesito acreditar la diligencia debida. Y ahí tengo dos caminos. De un lado, comparar que mi política usa estándares similares a las mejores que se están utilizando en el sector. Cuando digo similares es que en la práctica también se apliquen y por tanto tengo que hacer una comprobación práctica de que eso se aplica, como antes os comentaba Elena. Y de otro lado tengo una posibilidad que es recabar indicadores de calidad, no solo cuantitativos, sino recabar indicadores de calidad. ¿Cómo se hace esto? Pues especialmente a través de cuestionarios a las áreas, a través de entrevistas con la empresa, a través de mystery shopping, diríamos, de programas donde hago una investigación o una indagación corporativa, incluso desde el punto de vista del cliente, del usuario, para intentar saber si esos controles en la práctica se están cumpliendo. Y luego hay un elemento esencial a la hora de acreditar la diligencia debida, que es el reporting. Es decir, el hacer informes periódicos anuales, que es algo a lo que obligan la mayoría de estas normativas, donde en base a los estándares de referencia que sean más actuales, pues podamos verificar si disponemos de los elementos suficientes para decir que estamos siendo o no diligentes. Bueno, es que nos plantean muchas preguntas. Vamos a ver. Bueno, nos plantean una pregunta más dirigida al monitoreo de criptomonedas en las transacciones de clientes y que depositan en cuentas de ahorro. Bueno, esta es bastante más complicada, pero deciros que la regulación de las criptomonedas en Europa es muy novedosa. En España existen regulaciones principalmente, transposiciones de esa regulación principalmente en dos sentidos. De un lado, la Ley de Transformación Digital del Sector Financiero, es una norma que está empezando, que está comenzando con un registro donde van a estar las monedas que se consideren válidas a los efectos del Banco de España, y luego una norma especialmente en prevención del blanqueo de capitales. Entonces, en cuanto al monitoreo en transacciones de clientes que depositan en cuentas de ahorro, es que no entiendo la pregunta. Me imagino que se refiere a una empresa común que reciba transacciones en criptomonedas. Bueno, la realidad es que ahora mismo, si tú recibes un dinero en criptomonedas, tienes las mismas obligaciones fiscales o de prevención del blanqueo o de cualquier tipo que en cualquier otra transacción. En principio, salvo que una regulación nueva nos indique lo contrario, a día de hoy las regulaciones
los requisitos normativos son similares. El problema es que en ocasiones se usan este tipo de transacciones precisamente para no pasar por los requisitos normativos que se exigen en el terreno fiscal o en el terreno del blanqueo de capitales. En el caso de las criptomonedas, bueno, creo que en las criptomonedas vamos a tener que invitar a nuestros socios de blockchain, que seguro que os pueden hablar de esto. En el caso de las criptomonedas es necesario que la Asamblea Legislativa haga modificación a la ley del lavado de dinero de activos o se debe agregar ya a los manuales. Bueno, esto es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Os voy a hablar desde el punto de vista de Europa. Vale, en Europa se está empezando a regular esta cuestión. Bueno, también habéis visto que China, por ejemplo, directamente ha tomado un camino que es la prohibición. Podemos debatir si es adecuado o no, en mi opinión no lo es, pero bueno, es un debate diferente. La realidad es que a día de hoy una empresa solo debe atender a la normativa que existe, pero es que la normativa que existe aplica también a todas estas transacciones, ya digo, en el terreno fiscal y en el terreno especialmente de la prevención del blanqueo de capitales, que en España sí está transpuesta desde la Unión Europea una normativa referida a criptomonedas, referidas a lo que se consideran como monederos digitales, a pasarelas de pago, donde las transacciones en criptomonedas están sujetas a la prevención del blanqueo. En otros países, bueno, pues habría que considerar tres cosas, mejor dicho. De un lado, la normativa nacional, de otro lado, los estándares del GAFI, porque hay muchos países, prácticamente todo el planeta, que están bajo los estándares del GAFI y de otros organismos. Y, en tercer lugar, también el propio apetito de riesgo de la compañía a nivel interno. Entonces, si me preguntas si se deben considerar en los manuales de prevención blanqueo, en mi opinión, desde luego que sí. También en la medida en que esa operativa afecte realmente a la empresa. Lo que hablábamos antes de la personalización. Si la empresa jamás va a recibir una transacción en criptomonedas, pues a lo mejor no tiene mucho sentido preverlo. Pero si es una empresa en la que está operativa porque es una fintech o es una empresa de banca digital, pues evidentemente va a haber que tener en cuenta ya este tipo de supuestos. ¿Compliance debería ser un área dentro de las compañías o son funciones compartidas en varias áreas de la compañía? Bueno, esto va a empezar contestándolo Elena. Sí, realmente la respuesta a eso es que depende. Es decir, depende sobre todo de la estructura que vaya a tener la empresa concreta con la que vayamos a trabajar. Aquí concretamente la UNE 19601, el estándar que utilizamos en materia de compliance penal aquí en España, habla además de la personalización de estos programas de cumplimiento en función de la estructura que tenga la compañía. Es decir, yo lo que no puedo pretender es que una empresa que tiene 10 empleados tenga un área de compliance, porque también hay que contar con la realidad de lo que es el mercado y de lo que son las compañías. Entonces, no se le puede exigir a una pequeña empresa que invierta todos los recursos que tiene una parte de los recursos que tiene en montar un departamento de compliance, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal, desde luego, si estamos ante una multinacional con muchos recursos que opera en diferentes países y tiene una estructura societaria muy compleja, pues desde luego sería que tuviera un área de compliance o al menos un compliance officer, una persona dedicada al 100% al seguimiento y a la implementación de todos estos programas del programa de cumplimiento concreto, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? En compliance es aplicar el sentido común y la diligencia de un buen padre de familia, como bien decía Juan Eugenio, y adaptar nuestros recursos a ese programa, a generar ese programa de cumplimiento. Y en el caso de lo que es compliance officer o el área de compliance, ya os digo, depende de la estructura que tengamos, de los medios con los que contemos, y lo importante siempre es derivar algunos de nuestros recursos a generar este programa de compliance, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, la estructura con la que contemos. Yo creo que lo ha descrito muy bien Elena con ese depende y con la acreditación. Antes decía yo la acreditación de diligencia del buen padre de familia, pero en estos terrenos solemos hablar más de la acreditación de diligencia del buen empresario, del buen administrador, ¿no? Que son las que están en la ley de sociedades de capital, en nuestro caso, artículo 225, ¿no? Cuando Elena dice que depende, es que os está dando la clave en realidad de que esto tiene que someterse a ponderación. ¿Por qué? Porque es una estrategia empresarial. Es decir, tú tienes que tener una estrategia frente al cumplimiento y luego tienes que tener una estrategia operativa. Esto es lógico. Es decir, por ejemplo, antes hablábamos de una fintech. Si yo tengo una banca digital, pues a medida que gane espacio, que gane clientes y que gane cuota de mercado, que es lo que está pasando con las fintechs en toda la Unión Europea,
pues lo que va a suceder es que necesariamente voy a tener que tener posiblemente un área de compliance, porque en mi operativa va a haber muchos riesgos de cumplimiento normativo, por ejemplo, en blanqueo, en determinados ámbitos, que podrían hacerme tener la necesidad, no porque me obligue una norma, sino porque me obliga la operativa y mi propio volumen, que es lo que os comentaba Elena, a tener ese área de compliance. Y caso diferente es cuando yo necesito designar un comité de compliance o un compliance officer o un DPO, porque o bien la normativa me obliga directamente, que es el caso, por ejemplo, del DPO o del OCI en prevención blanqueo, o bien porque la normativa de algún modo me está empujando a ello, que es el caso de compliance officer, para conseguir un entorno de prevención de responsabilidad penal corporativa. Lo ideal, si atendemos a lo que nos dice, por ejemplo, en nuestro caso el Código Penal, pero a lo que dicen prácticamente casi todas las normativas que hay de compliance a nivel mundial, lo ideal es que el compliance officer o el comité de cumplimiento normativo, en su caso, tenga autonomía. Es decir, que esté fuera del organigrama de las áreas, que dependa jerárquicamente del órgano de gobierno, del Consejo de Administración, y que sea este a quien le reporte su funcionamiento. Caso diferente es la existencia de un área jurídica, o de un área jurídica y de compliance, o de un área legal y de compliance, o de un área de compliance que, como digo, tiene una función más operativa de, en el día a día, aplicar esos controles de cumplimiento a los que está obligada la compañía en su operativa interna. Vale. Nos pregunta Reina Patricia Cuesta, en relación con los canales de denuncias, ¿estos deben ser administrados de forma externa a la empresa o pueden gestionarse por un área en el interior de la empresa? Bueno, vamos a diferenciar aquí la obligación de la recomendación, ¿de acuerdo? Yo creo que, ¿se lo cuentas tú? Sí. ¿Qué te has explicado el canal de denuncias? Como decía Juan Eugenio, hay que diferenciar la obligación de la recomendación. Realmente obligatoriedad ahora mismo a que tenga que ser gestionado por un tercero no existe, pero lo cierto es que todas las recomendaciones, de hecho aquí en España la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 nos habla precisamente como digamos que un signo, un indicador de eficacia de los canales de denuncias el que sea gestionado por un tercero, por un externo. ¿Por qué? Porque al final ese tercero externo lo que va a dar es una seguridad, uno, a la hora de que cualquiera que quiera denunciar, denuncie, porque en el caso de que yo quiera denunciar a alguien interno de la compañía, que por lo que sea yo sepa que está relacionado con toda la parte de compliance y realmente yo no tenga muy claro a dónde va a ir esa denuncia y si la va a gestionar esa persona o no, a lo mejor ya me puedo echar para atrás. Y por otro lado, porque ese tercero externo va a poder aplicar los mecanismos de conflicto de interés. Es decir, en el caso de que imaginemos en un supuesto de que hay un comité de cumplimiento que va a gestionar todas esas denuncias, se recibe una denuncia en contra de uno de los miembros de ese comité de cumplimiento, obviamente yo como gestor externo no voy a enviar esa denuncia a el denunciado concreto del comité, sino que voy a avisar al resto de los miembros del comité de manera confidencial, les voy a informar de que hay una denuncia contra esa persona concreta. Luego, a partir de ahí ya se iniciará el procedimiento concreto que regule el procedimiento del canal, pero el hecho de que haya un tercero externo a la organización que esté, digamos, aplicando ese filtro de conflicto de interés le va a dar mucha más solvencia al canal. Entonces, como os decía, es un elemento y un indicador de eficacia del canal el que sea gestionado por un externo que nosotros siempre recomendamos. Muy bien, ese filtro de conflicto de interés, además, cuando hablamos de gestión, hablamos prácticamente, no solo, pero prácticamente de ese filtro de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque luego, además, la normativa, por ejemplo, en España nos obliga a que esas denuncias vayan a parar a los órganos de cumplimiento competentes, de forma que al final terminan apareciendo, aunque no los gestionen sus canales, terminan apareciendo en esos órganos, siempre que no haya conflicto de interés con alguno de sus miembros. La respuesta que le nos ha dado muy bien es una respuesta acorde con la normativa europea, con la Directiva de Protección del Denunciante y con la normativa nacional. ¿Qué sucede? Que en la transposición de las directivas, para que os hagáis una idea con respecto a la legislación comunitaria, los reglamentos se aplican directamente en los países, no necesitan transposición. Por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo del 18. Sin embargo, las directivas sí necesitan transposición, es decir, necesitan una norma nacional que la traiga al ordenamiento jurídico. ¿Y qué sucede? Que en esa norma nacional los estados pueden añadir cosas. No podemos afirmar que alguno de los estados miembros, ahora que se produce esa transposición, no pudiera, por ejemplo, obligar a una gestión externa. No parece que vaya a ser el caso de España, donde aquí es más una recomendación. Yo creo que debe ser una recomendación, no debe ser una obligación.
pero es verdad que en alguna jurisdicción podría darse el caso de que para determinados tipos de empresas fuera una obligación. A día de hoy nosotros lo consideramos una recomendación y muy buena, por cierto, ¿vale? Nos pregunta Edwin Posadas, ¿cómo se establece un protocolo de calidad en una empresa de alimentos? Bueno, ya es más técnico. aquí hay dos. Esta es buena pregunta. Aquí hay dos cuestiones. Hay una cuestión técnica donde nosotros no te vamos a poder responder porque no estamos tan especializados en ese ámbito, pero existen normas de referencia de calidad a nivel internacional, ya no a nivel Europa ni a nivel España, sino a nivel internacional, sobre la calidad alimentaria y determinados procedimientos que se han de hacer para que los alimentos pues, no corran riesgos, digamos, de salud pública. Sí que te diré por si te interesa y lo puedes echar un vistazo, que hay una normativa europea de cadena alimentaria. Esa normativa se ha transpuesto en una ley española en el año 2013, ley de cadena alimentaria para más énfasis, y donde a modo de compliance se les ofrece a las empresas la posibilidad de obtener un sello de buenas prácticas mercantiles que especialmente están enfocadas no tanto a la seguridad alimentaria, que eso, como digo, tiene otras normas y otras referencias de calidad a nivel internacional, sino enfocadas a la evitación de competencia desleal en cuanto a precios y en cuanto a otras problemáticas que existen en la cadena de alimentos, ¿vale? Por si te interesa también conocer ese punto. Nos dicen también, vamos a ver. Bueno, no tenemos más preguntas, lo único que sí que teníamos ahí la mano levantada de Melchor, que no ha realizado la pregunta escrita, y no sé si le podemos dar paso de alguna manera, porque me quedo con la intriga de saber cuál es la pregunta. ¿Nelson? Aquí estoy. Sí, no, te decía que hemos respondido todas las preguntas escritas, que había unas cuantas, y mi pregunta, bueno, agradeceros los mensajes también que nos estáis mandando de agradecimiento, el placer es nuestro, y sí que vemos ahí la mano levantada de Melchor, que no ha realizado ninguna pregunta, porque Lourdes creo que sí que la ha realizado por aquí, sí. Pero Melchor no, y no sé si le podemos dar paso de alguna manera y que plantee la pregunta que necesite. No, lastimosamente no podemos dar paso al audio a los asistentes, de tal forma, por eso ponemos que dejen sus preguntas por medio de texto y ya está. Cualquier cosa, de todas formas, nos puede hacer llegar la pregunta que requiere y nosotros se la enviamos a vosotros. Si alguien necesita en alguna de estas preguntas que nos habéis mandado, pues una ampliación en la respuesta, en la medida que no sea posible, os intentamos dar acceso a la misma, ¿vale? Por ejemplo, para las personas que preguntan sobre criptomonedas, yo recordaros también, os recomendaría que os leáis la Ley de Transformación Digital del Sector Financiero, y aquí simplemente comentaros un inciso. Fijaos hasta qué punto tienen influencia las normas de compliance sobre las nuevas tecnologías, sobre el ámbito FinTech, al que nosotros también asesoramos, y sobre estos ámbitos como digo, de economía digital, que a día de hoy uno de los elementos que te permiten que el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y igual en otros países también, te permitan acceder como proveedor registrado de dinero electrónico o como criptomoneda o como proyecto de lo que se denomina como el sandbox regulatorio. Uno de los criterios, por no decir el primer criterio que se utiliza para saber si el proyecto es viable o no, es que facilite el cumplimiento normativo en su funcionamiento. Es decir, que al final los reguladores lo que te están diciendo es, oiga, utilice usted la tecnología que quiera, siempre y cuando esa utilización no vaya a derivar en incumplimientos normativos. Y de alguna manera facilíteme que así sea, ¿no? Ese es un criterio muy importante y os recomiendo también que indaguéis en ese ámbito. Bueno, pues hasta aquí nuestra ponencia. Nada, agradeceros, si quieres, Elena, despide tú, agradeceros la asistencia y vuestras preguntas también. Nada, eso es que muchas gracias por asistir a todos y sobre todo por vuestras preguntas y por la participación. Y como decía tanto Nelson como Juan Eugenio, cualquier duda o cuestión que tengáis y que queráis plantearnos a posteriori, por nuestra parte encantados de ayudaros en todo lo que podamos. Muy bien, pues muchas gracias.